Este es un programa de ficción. Las opiniones de las personas que participan en él son completamente absurdas e infundadas. Debido a la baja calidad de su contenido, les aconsejamos que no lo escuchen. Estás escuchando Basura Postmoderna. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a este primer capitulazo de Historia Escoria. Nueva emisión que lanzamos desde Basura Postmoderna con el objetivo de, tratar un poquito temas históricos, intentando buscar aquellos más polémicos y que más chicha tengan, para darle nuestro toque de sal y pimienta de Basura Postmoderna. Así que nada, chavales, bienvenidos a la nueva emisión de Historia Escoria que organizamos, preparamos y trabajamos el camarada, compañero, hermano Nachope y yo mismo, Gallo. Y nada, lanzamos este primer episodio con todo el animazo de que os encante, de que os mole, que va a tratar sobre cuándo hostias nació la nación española. Así que nada, veréis que Nacho y yo discutimos, haremos un repaso breve a todas las etapas históricas que consideramos más importantes y veremos un poquito cómo evoluciona el concepto de España en todas ellas. Así que nada, esperamos que lo disfrutéis muchísimo y ¡vamos con ello! How dare you. La guerra cultural ha comenzado. Yo soy comunista. ¡Viva España! Si quieres participar en ella, puedes hacerlo a través de Patreon y los links que hay en la descripción. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Estás escuchando Basura Postmoderna. ¡Viva el vino! Vamos a empezar un poquito por saludar a nuestro querido contertulio Nachope. Nachope, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Pues nada, ¿qué? Bien, hoy vamos a ver si hacemos amigos. Vamos a hacer amigos hablando de España, que seguro que hacemos amigos, ¿verdad? Sí, claro, es un tema candente, polémico, vamos. Sí, eso vamos, desde luego. Bueno, Nachope, ¿cómo entiendes tú el concepto de nación? ¿Qué es una nación? Básicamente se le puede dar un sentido más laxo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si decimos que el Congo belga es una nación, ¿no? Que, según la ONU lo es, ¿no? Y eso sería un sentido laxo, ya que sabemos que en el Congo belga pues hay gente que habla muchas lenguas, de razas distintas, es decir, que los europeos pusieron una regla y dijeron, esto es el Congo belga, vamos. O sea, ahí el término nación, digamos que es laxo y no es el que a mí me interesa en este momento. Hay una versión más esencialista del concepto, que es el que digamos que vamos a hablar aquí, ¿no? Que podríamos definir como pues una comunidad unida por lazos históricos y culturales, ¿no? Estos lazos pueden ser una historia en común, una lengua en común, unas tradiciones comunes, en muchas ocasiones pues una misma etnia, ¿no? Digamos, esto ya es menos académico, digamos, pero también se habla a veces de un carácter común, ¿no? Un espíritu común que pueda tener un pueblo, ¿no? No sé si me entiendes lo que quiero decir ahí. Sí, perfectamente. Por ejemplo, como cuando, nosotros mismos decimos que, pues los andaluces son más vagos que el resto, ¿no? Un poco ese... Sí, eso es muy peyorativo, ¿no? Sí, pero sí, es un prejuicio, es un prejuicio, desde luego. Pero te refieres a eso, ¿no? Sí, o con los gallegos, ¿no? También hay... en España es que tiramos por todas las comunidades, que si los madrileños son chulos, que si los catalanes son tacaños, que si... En fin, pero sí, es un poco al carácter de un pueblo, ¿no? Siempre se define así. Uh-huh. Y también esto parece un poco absurdo decirlo, ¿no? Pero en realidad no hay ningún pueblo que a lo mejor tenga el 100% de todas estas cosas en común, sino que es más o menos pues una especie de equilibrio, que una mayor parte de estos rasgos comunes pues se puede decir que componen una nación, vamos, desde mi punto de vista. Es que es muy complejo, ¿no? Definir de forma concreta qué es una nación y qué no, ¿no? Y qué se queda fuera de lo que entendemos por nación y entonces no es una nación, es como muy difícil, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando explico esto en las clases, por ejemplo, a mí me gusta mucho para explicar cómo entiendo yo que es una nación, por cómo he vivido y por lo que he leído. A mí me gusta mucho siempre hacer una diferencia clara antes de dar mi definición, que es diferenciar entre el Estado y la nación, ¿no? Que para mí son dos entes diferentes que hay que saber diferenciar, ¿no? Para mí una nación, y aquí voy a citar textualmente para mí un maestro de la historiografía del nacionalismo como es Álvarez Junco, en su Mater Dolorosa, que para mí es un librazo absoluto. Para todo aquel que le interese temas de nacionalismo, por favor que lo lea, porque es una pasada. Mater Dolorosa. Y este hombre lo que viene a decir es que la nación es, por definición, un conjunto poblacional que cree, usa el verbo creer, ¿vale? Que cree compartir una serie de rasgos culturales y él establece 4 rasgos culturales
él sí concreta mucho, que aquí estaremos de acuerdo o no, pero a mí me gustan los 4 rasgos que da, que son lengua, raza, esto de raza sé que va a causar polémica, pero él lo dice, religión, lengua, raza, religión e historia, ¿no? Son los 4 rasgos que dice que un conjunto poblacional tiene que creer compartir para que se considere algo nación, ¿no? Pues es la verdad que es cierto que es polémico, ¿no? Porque ya no solo lo de raza, sino lo de religión también me choca un poco, ¿no? Sí, es polémico. A mí me gusta mucho, pero sé que no todo el mundo estará de acuerdo con ello. Sobre todo, más que a lo mejor por el de la religión, porque, claro, ¿qué pasa con la religión? Que si nos vamos al tema del catolicismo, al final siempre te pueden decir, bueno, sí, pero son cristianos todos, ¿no? Aunque unos sean protestantes o evangelistas o tal. Pero claro, el tema de la raza es donde creo que más hostias le dan a Álvarez Junco, ¿no? Por vincular el término de la nación a una variable raza. Ahí es donde más hostias le dan, ¿eh? Y no podría ser puesto a especular, ¿eh? Porque ahora no me he parado que se pueda compartir esos lazos y no formar exactamente una nación. O sea, que formar algo más grande que una nación. Acorde a lo que tú has dicho, que a mí también me gusta mucho como lo has explicado, efectivamente, a mí me gusta mucho la definición de Álvarez Junco, pero también me gusta mucho la tuya, en el sentido de que tú has hecho mucho hincapié en el adjetivo laxo, ¿no? Que por lo que entiendo, tú lo que quieres venir a decir es que no hay por qué compartir todos esos rasgos y aún así puede ser una nación, ¿no? Claro, no todos a la vez y en el mismo grado, pero tampoco puede ser que, o sea, sería muy raro, muy extraño que tengas, yo que sé, que tengas tradiciones muy diferentes, o sea, que sean casi de cosmovisiones distintas, ¿no? Pues es raro que un pueblo comparta algo así. Una lengua común, por ejemplo, en España tenemos distintas lenguas, pero sería muy raro que haya amplios territorios, territorios muy amplios de una nación en los que no se conozca, no haya una lengua común. Sería raro que sobreviva, quiero decir, una nación así, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo gradual, o sea, mientras se den una serie de rasgos en común fuertes, pues ya estos más o menos pueden derivar un poquito más o allá, ¿no? Pero bueno, bien es cierto, por romper una lanza a favor de este señor, que él tampoco los plantea como algo absoluto. Él lo que viene a decir un poco es que estos 4 rasgos deberían más o menos estar presentes en un conjunto poblacional para poder considerarlo nación, ¿no? Y a mí me parece verdad. O sea... y bueno, respecto a lo que has dicho, que a mí sí me ha parecido importante lo del Estado. O sea, es verdad que esto sí conviene aclarar lo que puede suceder, que una comunidad con estos lazos, ¿no? Pues conforme un estado propio o no. Claro, mira, o sea, eso puede suceder. Decía que a mí me encanta en las clases, cuando doy clase, yo soy profe de historia, como ya sabréis, por Arreglando el Mundo en Basura Postmoderna, otro podcast que tenemos, al que os invitamos a acudir siempre que queráis, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo siempre cuando explico temas de nacionalismo en clase, lo que os decía antes, explico, como os decía, la diferencia entre Estado y nación, ¿no? Y siempre para explicarlo, en vez de dar definiciones correosas o un poco así ambiguas, me gusta poner ejemplos. Entonces yo siempre les digo, mirad, en el mundo, antes de explicar nada, digo, hay naciones sin Estado y hay estados sin nación. Digo, y me gusta mucho explicarlo, ¿no? Porque así lo entienden mejor los chavales. Y entonces, como ejemplos de naciones sin Estado, les explicaba, por ejemplo, cuando ves la Segunda Guerra Mundial y acaba la Segunda Guerra Mundial y a los judíos les dan Israel, siempre les digo, mirad, antes de que el Estado de Israel se conforme, los judíos se podría decir que son una nación sin Estado, porque es un grupo poblacional acudiendo aquí a Álvarez Junco que comparten una raza, una lengua, ¿no? Una historia y una religión, pero no tienen un Estado. Entonces ellos ya a partir de ahí, digamos que dicen, coño, o sea, el Estado es, digamos, el país, ¿no? O sea, las instituciones políticas que gobiernan en una nación, digo, eso es. Además, tío, que qué buen ejemplo de los judíos para lo que yo he explicado antes de que, por ejemplo, no todos los judíos son de la misma raza, no todos los judíos son religiosos, no todos los judíos tienen las mismas tradiciones, pero como todos los judíos en mayor o menor grado comparten algunas de estas cosas, sí se puede considerar que la nación judía existe, ¿no? O sea, pues me ha parecido un ejemplo perfecto para eso, para explicar eso, justo. Es un ejemplo para tu hipótesis. Y luego, sin embargo, después de explicarles que había naciones sin Estado, y también, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo por el contexto en el que trabajo, es un contexto en el que hay mucha etnia gitana, ¿no? Les pongo el ejemplo de los gitanos, joder. Les digo, coño, dadme otro ejemplo de nación sin Estado. Y alguna ahí gitano
o gitana siempre levanta la mano y dice, coño, nosotros los gitanos. Digo, claro, coño. Digo, Claro. vosotros sois un ejemplo de nación sin Estado. A vosotros, a pesar de que os mataron también en la Segunda Guerra Mundial, no os dieron un Estado. Como Eso si- te iba a decir, como tío, si que a los nadie se judíos- acuerda nunca de los Claro, gitanos, coño, tío. porque siempre sí, murieron 6 millones de judíos, sí, pero 1 millón de gitanos, y a ellos no les dieron un Estado propio, ¿no? Que con esto no quiero criticar que se lo hayan dado ni nada, pero bueno, que oye, que no les dieron tampoco un Estado a los gitanos por las muertes, ¿no? Pero bueno, Rumanía, ¿no? no nos vamos a meter en temas judíos. Qué broma. Sí, no, pero era una broma. Ya lo tenían. Bueno, y total, bueno, pues algunos siempre te lo dicen, ¿no? Y es una forma también muy pedagógica de que lo entiendan los chavales y creo que también puede servir para nuestra audiencia, ¿no? Y luego, al contrario, ¿no? De intentar buscar un ejemplo de Estado sin nación, aquí me cuesta más, ¿no? Pero al final, fíjate, siempre les pongo el ejemplo de... Y sé que aquí algunos no me lo vais a comprar, pero el de la Unión Europea, ¿no? Yo siempre les digo, mira, la Unión Europea es un Estado, más o menos, con sus movidas, porque tiene un parlamento propio, un sistema de justicia, una constitución y tal, pero no es una nación, porque no existe la nación europea, no hay un conjunto poblacional que crea compartir una misma lengua en Europa, una misma raza, una misma historia, una misma religión, ¿no? Claro, Entonces, es que ahí ahí me entienden está... bien. Claro, pero ahí hay un buen debate, porque en realidad, igual que hemos coincidido en eso, en que puede haber una comunidad con esos lazos que no tengan un Estado propio, también es verdad que un Estado siempre va a favorecer la consolidación de una comunidad que tenga esos lazos, ¿sabes? O sea, que como que se da un poco la vuelta ahí el argumento, o sea, es verdad que una comunidad puede no tener un Estado, pero el hecho de que aparezca un Estado también puede favorecer. Francia es un gran ejemplo de eso, o sea, hoy en día en la Cataluña del Norte, ¿no?, pues se sienten mucho menos catalanes que en la Cataluña del sur de los Pirineos, ¿no? Y sin embargo, ¿a qué se debe eso? Pues que ha habido un Estado fuerte, que es el Estado francés, que ha favorecido que los franceses se sientan parte de una comunidad Claro. que en un principio no se sentían parte, ¿no? Sí, pero O sea, eso no quita que lo que yo he dicho, o sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, para mí sigue siendo un buen ejemplo de un Estado sin nación, ¿sabes? sí, no, digo, pero que suele ser más raro encontrarlo, Sí, porque sí. siempre que haya un Estado va a favorecer ese hecho. Claro, sí, pero la una europea, pregunta de que momento, siempre, claro. una pregunta que siempre les meto en, pues bueno, en alguna prueba escrita o tal, que te la voy a hacer a ti, a ver qué opinión tienes, que me parece interesante escuchar tu opinión de esto, es, ¿tú qué crees que fue antes, no? Es como un poco el huevo o la gallina, o sea... Guau, ya sé la pregunta, a el nivel Estado o la general, nación, ¿qué ¿no? fue antes, la nación o el Estado, no? O al revés, Guau, pero claro. es que esa es la pregunta. Esa es la pregunta, sí. Es que yo creo que hay ejemplos de ambos casos. Por ejemplo, en el caso de los judíos, y no te estoy hablando del Israel moderno, sino del antiguo reino israelita, Vale, sí. ciertamente los judíos existían antes de que su reino. Está en su historia, ¿no? Del cautiverio en Egipto, o de lo que sea, quiero decir, pero aunque no te bases en la Biblia, se sabe que como pueblo, como un conjunto de pueblos tribales, ¿no?, que tenían una cultura común, ¿no?, una lengua, un tal, antes de Israel existía ese pueblo. Sin embargo, también te da el ejemplo contrario ahora mismo, Francia, ¿no? Francia, antes de estar unificado sobre todo por la Revolución Francesa, pero bueno, antes ya por la monarquía absolutista, ¿no?, antes de todo eso, pues no hablaban todos francés, se consideraban y sin embargo un Estado les ha unido. Por eso digo que ese dilema yo creo que es que a veces se da una cosa y a ver, otra. No, o sea, entiendo que no se puede dar una respuesta absoluta, ¿no? Pero yo te digo a ti personalmente, o sea, por ejemplo, en el caso de, no sé, en el caso general, ¿no? Yo soy de los que piensa que primero es el Estado, ¿no? Y lo pienso ¿por qué? Porque mira, yo soy a nivel sociólogo, me gustó mucho un artículo que leí una vez que explicaba los cambios sociales a través de dos variables, ¿no?, que eran las realidades objetivas y las realidades subjetivas. Entonces decían que para crear una realidad subjetiva había primero que crear una objetiva. ¿Y qué coño quiere decir esto? Bueno, pues las realidades objetivas las entendemos, por ejemplo, como una ley. Una ley es una realidad objetiva, ¿vale? ¿Objetiva o subjetiva? Objetiva. Y una realidad subjetiva sería, por ejemplo, digamos, la aceptación inconsciente de esa ley. Vale. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo súper tonto, pero que creo que todo el mundo lo puede entender muy bien. ¿Tú te acuerdas cuando prohibieron fumar en los bares? Sí. Es curioso, ¿no? Pero la táctica que usaron para que la gente lo asimilase no fue empezar a hacer campañas de información sobre que fumar en los bares era malo, sino prohibieron fumar en los bares, realidad objetiva. Al principio la gente se enfadaba, pero con el tiempo, ¿qué dice todo el mundo de no fumar en los bares? Buah, es la hostia, es mucho mejor, porque sí, no mucho tengo mejor. mi ropa, encima salgo fuera, me fumo un cigarrito, conozco a no sé quién, tal.
Eso, ¿sabes? Pues eso aplicado al Estado, ¿no? Primero se crea la realidad objetiva, que sería para mí el Estado, y después surge la subjetiva, ¿no? Que es el amor por esa nación, por lo que te dice el Estado que es esa nación, etcétera, ¿no? Yo lo veo más así, ¿sabes? Aunque es cierto que lo que has explicado del caso judío es todo lo contrario, ¿no? Pero... Sí, Pero yo lo veo así, como te lo he explicado, ¿sabes? Primero los estados, luego las naciones. Pero bueno, entiendo que hay casos que no, o sea, por supuesto, ¿no? Y también hasta qué punto un estado es posible que surja sin al menos en un contexto, o sea, que a un pueblo le afecte en un contexto muy concreto, que de alguna manera ya sea de por sí un lazo. O sea, no sé, ¿puede surgir la Unión Europea en cualquier contexto? ¿Podía surgir en el siglo XV la Unión Europea? No, puede surgir. Luego, sí, totalmente. Entonces, los estados no... Aunque es verdad que a lo mejor la nación es creada por el Estado en algunas situaciones, también es verdad que el Estado no puede ser creado al tuntún de forma gratuita en un momento cualquiera, sino que corresponde a unos hechos históricos. No creo que puedas unir bajo un mismo Estado diferentes cosmovisiones, o sea, de pueblos distintos. Yo creo que cuando lo hemos visto a nivel histórico, o sea, estados que gobiernan una nación diferente a la suya propia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando más o menos, es como consecuencia de ganar una guerra, ¿no? O una conquista o algo así, ¿no? Que de repente, pues eso, por ejemplo, yo que sé, pues en la antigua Hispania, cuando estaban los celtíberos, que no tenían nada que ver con los romanos, llegan los romanos, te ganan la guerra y pum, Roma, ¿no? Y de repente, aunque no tengas ningún vínculo cultural, o muy pocos, de repente pues ya está, ¿no? Pues evidentemente, coño, hay una conquista militar. Bueno, no, claro, pero tiene que haber siempre una hegemonía, quiero decir, lo que no puede haber en un mismo territorio, claro, digo, no puede haber dos cosmovisiones opuestas, distintas puede que sí, pero opuestas, gobernando un territorio, no sé cómo decirte, o sea, en una misma organización política, porque tenderá a destruirse, ¿no? No, en un mismo estado, no, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, a modo de resumen, un poco esta pequeña introducción, pues eso, pues pequeña, que ya estábamos aquí a tope, pero bueno, digamos que un poco así a modo de resumen, ¿no? Podríamos decir, para que no se nos entienda, que la nación sería más el sentimiento y el Estado más el aparato administrativo, ¿no? De ese a mí me gusta el ejemplo pero bueno, es muy particular, ¿eh? El ejemplo de el esqueleto y el organismo, ¿sabes? O sea, a mí me gusta pensar que un Estado, además lo llevo a nivel ideológico también, un Estado muy grande en un organismo muy pequeño, esto es muy ideológico lo que voy a decir, ¿vale? Pero creo que afecta o sea, que genera enfermedad, ¿no? Esto lo llevo al nivel de un Estado muy grande en una sociedad muy pequeña, creo que es malo. Y al revés, un Estado muy pequeño, a lo mejor para un organismo muy grande, también creo que generará deficiencia, ¿no? Yo llevo así siempre el Estado y la nación como el cuerpo y el esqueleto, ¿sabes? Sí. El Estado es lo que sostiene a la nación, digamos. Sí. Las instituciones serían los órganos, ¿no? Bueno, no sé. Sí, es son muy estructuralista, ¿no? Se dice, claro. Sí, pues se entiende perfectamente. Bueno, pues dejamos claro un poco la diferencia entre nación y Estado y nada, y nos metemos con el argumento de este primer episodio, que sería la nación española, no el Estado español, que ya conocemos la diferencia, sino la nación española, ¿no? Bien, ¿cómo ves tú, Nacho P? Desde el principio, o sea, ¿desde cuándo crees tú que se empiezan a ver pequeñas semillas de nación española, ¿no? A ver, si bien es cierto que, bueno, en la península ibérica lo que es civilizaciones y bueno, historia y tal, existe desde, bueno, milenios antes de Cristo, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de esto sería el hecho de los celtíberos, ¿no? O sea, si existen celtíberos es porque entre los celtas y los íberos hubo algún tipo de comunicación, ¿no? Si no, sería imposible, sería absurda la existencia de los celtíberos, ¿no? O sea, ya creo que desde milenios ya podría haber una especie alguna especie de, por decirlo de alguna manera, pequeña personalidad ibérica, ¿no? Pero bueno, yo eso no lo entiendo como nación, ni mucho menos. Yo entendería que ya, bueno, con el Imperio Romano, por ejemplo, se homogeneiza mucho la población, ¿no? Hasta el punto de que al final del Imperio ya la población hispano-romana es una población pues culturalmente homogeneizada, religiosamente homogeneizada, lingüísticamente casi homogeneizada, ¿no? Y ahí todavía no le doy el punto de nación hasta un poco más tarde, que sería ya la Hispania visigoda. Pero porque... Claro, sí, perfectamente. Pero claro, el tema con el tema del Imperio Romano, que dices tú que... Y eso es cierto, ¿no? Que digamos ya hay una... Vamos a decir, homogeneidad cultural, ¿no? O sea, todo el mundo habla, digamos, derivados del latín, porque es lo que hablaban, porque el latín culto no hablaba nadie. Pero bueno, todo el mundo habla derivados del latín, pero bueno, es verdad que la madre es el latín, todos son cristianos, ¿no? Todos saben que el Senado romano es el que... Bueno, el Imperio Romano es el que está ahí controlando y tal. Digamos que hay una homogeneidad general, ¿no? Pero es cierto que
Que claro, las gentes que viven en Hispania, o sea, la pregunta sería, ¿las gentes que viven en Hispania se sienten más cercanas entre sí que con los romanos de Italia? O sea, ¿sabes lo que te digo? Pues sí, lo que pasa es que yo ahí tengo que reconocer mi ignorancia, la verdad. No sé hasta qué punto en esa época los hispanos, porque ni siquiera era una provincia, ¿no? La provincia era la bética, la tarraconensis, de tal. Sí, Ni siquiera pero Hispania era una provincia. No, O sea, es que por Hispania eso... en ese momento es un concepto más geográfico que Sí, político. puramente geográfico. Pero por eso digo que no sé hasta qué... Pero hablo desde la ignorancia, que no sé hasta qué punto en esa época un hispano podía decir... Hombre, a lo mejor sí, ¿no? Decían, mira, el vino de Hispania, los caballos de Hispania, tal, no lo sé. Hombre, Pero algo tendrían que... Hay una cosa llamativa en esto, ¿no? Que digamos que una vinculación importante deberían tener, ¿sabes? Con la Italia romana y todo esto, porque, coño, hubo emperadores hispanos. O sea, si podían, sí. si podían acceder al poder, tipo Trajano, ¿no? O bueno, o personajes muy importantes como Séneca. Si podían acceder al poder máximo del Imperio Romano, sería porque se sentían, ¿no? Digamos... Partícipes de o incluso, sí, era de la Bética, Trajano, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y yo lo que tengo entendido, al menos por los libros así que he leído y tal, que ellos hablaban de sí mismos como hispanos, no más que como béticos incluso, ¿no? Ellos decían, es que no lo sé si es por los libros que yo he leído, que a lo mejor, yo qué sé, nos gusta mucho a decir hispano, ¿no? Porque somos españoles y eso, pero hablaban como los emperadores hispanos, no sé, que hacían más referencia a que eran hispanos, pero aún así no lo puedo asegurar. O sea, no sé hasta qué punto tenían una unidad, una identidad los hispanos como Claro, tal. o sea, yo creo que hasta este punto de la historia, digamos que podríamos decir que, bueno, desde luego ni tú ni yo creo, por lo que te he escuchado y por lo que yo pienso, vamos a decir que la nación española surja ahí, ni de coña. No, ahí Esperanza Aguirre no tenía razón. No. Pero sí es cierto que, bueno, que el hecho de que existiese un concepto geográfico que dijese que eso es España, en un futuro sí que va a ser importante, ¿no? Claro. Sienta las bases de la homogeneización que hemos hablado antes. Si no, sería imposible que en el futuro existiese España sin esa romanización. Por lo tanto, en este punto no nos podemos mojar. Es como, bueno, pues no, pero es cierto que, bueno, que hay una cosa que se llama Hispania, que también incluye a Portugal, es cierto, pero, bueno, eso está ahí. Ahí se está gestando, ese es el coito, digamos, de la nación. Y después, ¿a dónde pasaríamos? Porque indudablemente se nos vienen los visigodos, ¿no? Yo ahí sí, en la época visigoda sí entiendo. Creo que ahí ya se empieza a utilizar España con una connotación política aparte de la puramente geográfica, ¿sabes? Y yo ahí por eso sí creo que ahí está el embrión de la nación española. Sí, o sea, claro, es que claro, cuando cae Roma, el tema... Pero aquí, claro, a mí se me surge una duda fuerte, ¿no? Porque Roma cae. Y entonces los visigodos que ya estaban previamente asentados allí debido a la incapacidad del Imperio Romano para gestionar todo, ya les habían hecho un foedus, un tratado, ¿no? Con los visigodos para que se encargasen de esa zona, pero bueno, seguía siendo Imperio Romano, tal, una cosa muy ambigua que nunca terminamos de entender muy bien, ¿no? Entonces, cuando Roma cae del todo, cuando ya los godos entran en Italia, bueno, los ostrogodos y tal, Odoacro, no sé qué, todo el rollo este que ya conocemos, pues claro, los visigodos estaban allí y se quedan con aquello, y entonces fundan su reino, ¿no? Y fundan un reino que en un principio no es el reino visigodo de Toledo, sino es el reino visigodo de Tolosa, ¿no? Que tiene la parte, la Aquitania francesa, que creo que se llama esa región del sur, me parece. Y bueno, sí, con capital en Toulouse, en lo que actualmente es Toulouse, vamos, de sí, hecho. pero yo esa parte yo no la considero, yo particularmente, vamos. No, yo como... tampoco, simplemente lo estoy diciendo para que entendamos un poco el proceso. Sí, vale. Y bueno, después de eso, esa parte se pierde por guerras con los carolingios, etcétera, etcétera, y digamos que ya nos quedamos en lo que sí quizá podríamos considerar más embrión de la nación española que lo que es la antigua Hispania, ¿no? Que ya es el paso al reino visigodo de Toledo, ¿no? Cómo cambia a nivel geopolítico el reino visigodo de Tolosa, que es el primero de los visigodos, al reino visigodo de Toledo, cuando ya se pierde ese sur de Francia, esa Aquitania, y ya sí que tenemos, digamos, una zona geográfica que es más o menos, obviando Portugal, lo que hoy entendemos por España, y además, coño, con un estado, ¿no? Además, ya que sabemos eso de nación y estado, con un estado que, digamos, gobiernan ese territorio, ¿no? Y que, por tanto, favorece lo que hemos hablado antes, esa homogeneización. Y para mí, más concretamente, sería, pues, como en 1570, por ahí, en el siglo VI, el reinado de Leovigildo, que en el sentido de que establece el código de Leovigildo, ¿no? Que aúna en un mismo código y equilibra, vamos, el derecho de los godos. Cuando lo leí, no me acuerdo, creo que es algo así como el derecho consuetudinario godo, algo así, con el derecho romano, vamos. Y de alguna manera elimina
elimina el sometimiento, digamos, de los godos a la población hispano-romana. Tengamos en cuenta que los godos eran una minoría de 200.000 habitantes aproximadamente y los hispano-romanos eran 4 millones. Sí, Ellos se quedaron 5% o algo claro, así, o sea, muy poquito. Sí, claro, ellos se quedaron como la élite y durante mucho tiempo pues tenían un dominio claro, total, pero con el tiempo, con este código, pues digamos que todos fueron juzgados bajo la misma ley. Y yo creo que eso sí es un punto muy claro de cuando un pueblo, ¿no? O sea, ya los visigodos, ya podemos llamarnos hispano-romanos visigodos, ¿sabes? Y ya no es solo una población hispano-romana Pero controlada mira, de nuevo, perdona que te corte, pero mira, de nuevo vemos otro ejemplo de cómo una realidad objetiva, ¿no? Una legislación, digamos que hace que con el tiempo, porque imagino que no sería de un día para otro, pues la gente ya, pues claro, pero hay una cosa hay una cosa importante en ese código del que tú hablas, visigodo, ¿no? Que es que además, no sé si fue justo en ese momento, pero en el tercer concilio de Toledo, que también es una forma de legislar que tenían los visigodos, la más importante sin duda, se proclama el catolicismo como religión oficial, ¿no? Claro, otro ejemplo, ¿no? De acercamiento de esa élite al pueblo. Más que de acercamiento, de integración, vamos. Por eso yo lo considero el embrión de la nación, porque ahí se integra ya los visigodos con los hispano-romanos y establecen una unidad política objetiva. Que es interesante que ya no es solo una unidad política objetiva, es que también están haciendo un intento de igualar culturalmente, ¿no? Por de ahí el tema religioso, ¿no? Claro, no, y ellos ya la mayor parte de la élite visigoda se pasa del arrianismo al catolicismo, por ejemplo. Sí, es un claro ejemplo. Evidentemente los visigodos, el hecho de, digamos, defenestrar su cultura religiosa para aceptar la que mayoritariamente existía en el territorio geográfico que gobernaban, es un hecho que hacen para crear nación, ¿no? De alguna forma. Aunque ellos no lo llamasen así. Es que además ellos en un momento cuando entran en el imperio, aunque eso ya es mucho más atrás, pero desde el momento en el que entran en el imperio ellos se quedan fascinados ciertamente por la cultura romana. A ver, es que no conocían, entonces ellos ya desde el principio, pero incluso antes de que cayera Roma, ya estaban muy romanizados. Sí. O sea, comparado a cuando entraron. Entonces, claro, pero porque es que es una cultura ciertamente superior. Bueno, será subjetivo esto, ¿no? Pero comparado con la cultura de los bárbaros. A ver, yo no me parece malo decirlo, o sea, es superior claramente cuando los visigodos gobiernan en Hispania, pero en Hispania la gente no va a hablar las lenguas godas, no va a adoptar la religión goda ni nada godo, sino que es al contrario, es de los pocos ejemplos históricos en los que no es el Estado el que obliga a sus súbditos a adoptar su cultura, sino que son sus súbditos los que obligan inconscientemente quizá a adoptar su cultura al Estado, ¿no? Es curioso esto. Claro, a ver, es que estaría en decadencia el imperio cuando entraron, pero joder, tenían sus baños públicos, sus calzadas, o sea, para ellos era un imperio. Y ya te digo que antes de que cayera el imperio, los que sabes que trabajaron durante tiempo como mercenarios, ¿no? Para el ejército imperial y todo eso, pues antes de que cayeran ya estaban muy romanizados, ya vamos, prácticamente hablaban latín y tal, o sea... Sí. O sea, que podríamos decir que... Bueno, o sea, claro, pero si tú tuvieses que decir... ¿Para ti es un punto clave donde nace la nación española o es eso que has dicho de un embrión, ¿no? O sea, ¿cómo lo defines? Cuando digo embrión quiero decir que ahí nace la nación española. Sí. O sea, para ti es el nacimiento. Sé que es muy polémico porque luego viene el tema de la reconquista y tal, pero sí, para mí ahí está el nacimiento de yo creo que luego todo se fundamenta ahí. O sea, yo creo que la reconquista no existiría si no fuese por ese momento. Uh-huh. O sea, no, ¿qué queríamos reconquistar? ¿Por qué España se llama España y no Al-Ándalus, no? Sí. O sea, ¿qué queríamos reconquistar? ¿Qué queríamos? Aunque fuese mitológico, aunque no te digo eso, que a lo mejor tenían idealizado el reino visigodo y tal, que seguramente sí, y sería un mito, funcionaría como un mito. Pero en tanto fue real, ¿no? Existió ese reino con capital en Toledo, que unificó básicamente, sobre todo a partir del Leovigildo, la península, ¿no? Y bueno, en tanto que existió, para mí sí es el comienzo de la nación española. Claro, para mí, sin embargo, o sea, yo acepto claramente que, digamos, hay un intento consciente de las autoridades de ese momento, que son los visigodos, por crear nación, ¿no? Y eso ya dice mucho, ¿no? Porque eso ya dice que, coño, ahí tú no puedes intentar crear nación en algo donde no hay, digamos, un legado, ¿no? Histórico nacional claro, que te permita hacerlo, pero para mí no es el nacimiento de la nación española. O sea, yo no creo que la nación española nazca ahí, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¿Y a dónde te irías?
Yo me iría más adelante. Me iría... Siglo XVI. Sí. O XV, no sé. Para mí, las figuras de los reyes católicos, Carlos I y Felipe II, son muy importantes en este sentido, ¿no? Pero bueno, eso, si quieres, vamos viéndolo cronológicamente y lo vamos comentando. Pero bueno, queda clara tu postura y la mía, ¿no? Tú sí lo ves como un nacimiento de... Sí, en verdad es la Reconquista donde lo que crea el debate, propiamente dicho, ¿no? Porque en la Reconquista... Vámonos a la Reconquista, que es interesante, ¿no? Año 711... Los visigodos siguen al tanto, está el rey Rodrigo y tal, bueno, ya sabemos la historia de que le engañan los musulmanes y tal, toda la leche, Tarik desembarca por ahí por Andalucía, etcétera, la guerra la ganan, tal, no sé qué, muy bien, estupendo. ¿Qué relación existe entre la reconquista, repoblación, como lo queramos llamar? Porque ya sabemos que el término en sí es polémico. Sí. Pero ¿qué relación existe entre esa reconquista, repoblación y la nación española? O sea, ¿qué se podría relacionar? Ya. Bueno, a ver, lo primero, lo del término polémico, sé que lo es, porque lo es, eso es un dato objetivo, pero a mí no me gusta que sea polémico. Y intuyo que es polémico porque a veces nos ponemos muy exquisitos con nuestra propia historia y con nuestra propia... Pero vamos, yo creo que si fuesen otros pueblos y tal, no sé si me entiendes por dónde voy. Yo creo que lo llamaríamos reconquista sin más, sí, pero como que queda un poco políticamente incorrecto, ¿vale? O sea, digamos que no te digo a nivel, vamos a ver, a nivel divulgativo, ¿no? O sea, no te digo a nivel de la gente, que la gente diga es polémico. Yo te digo, a nivel historiográfico, el término se le hizo una revisión al término, se revisionó, si se me permite la expresión, porque reconquista implica que conquistas algo que te pertenecía anteriormente, pero como anteriormente el estado que gobernaba eso eran los visigodos y los que llevaron la reconquista a cabo no fueron en su mayoría los visigodos, sino los hispanorromanos que vivían en época visigoda. Ya. Ahí es donde en historiografía, te digo, Conozco sé la polémica un poco, pero yo creo que es ponerse muy exquisito, pero bueno, es un poco lo de menos, ¿no? Sí. Y algo que yo sí hilo un poco con el hecho de que España existiese... Porque al menos una nación existe, esto ya es un poquito, pero cuando existe sobre todo en la mente de la gente, ¿no? O sea, no, claro, es así, una nación no es algo puramente concreto, sino que tiene algo de abstracto también, ¿no? Algo de... A ver, es que para mí es puramente abstracto, O sea, vale, pues, para mí una nación es un constructo cultural. O sea, tú no vas por la naturaleza y dices, coño, una nación, ¿sabes? Eso no existe, es algo, es un constructo. Exacto. Claro. Vale, pues de alguna manera yo creo que la nación española, por eso yo sí creo que la reconquista sigue existiendo, en el sentido de que yo creo que las élites cristianas, ¿no? La nobleza y tal, que buscaba reconquistar esa tierra, usaba como casus belli, digamos, ¿no? Como mito, como motor para esa causa, usaba la Hispania visigoda de Toledo y como para legitimar su empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en ese sentido la nación existía, porque de hecho estaba luchando la nación. El hecho de que estuviera dividido en reinos diferentes, por ejemplo, estaba la figura, ¿no? Tú la conocerás mejor que yo, porque yo que sé, eres profesor y eso, pero del Imperator Totus Hispaniae, ¿no? Que era, digamos, el rey de los reinos cristianos que tuviera la hegemonía, ¿no? Pues que se consideraba emperador de todos si es que soy un genio y le estoy traduciendo bien, ¿vale? Imperiador de todos los hispanos, ¿no? Entiendo qué significa. Sí, es un poco como la figura, digamos, o sea, en diferentes reyes, es como si nos vamos un poco al sistema feudal, ¿no? Que en diferentes señoríos feudales hay uno que es como el señor de los señores, ¿no? Un poco. Es un poco ese término, ¿sabes? Pero más que relacionado con la economía o con la potencia militar, ahí sí está muy, muy vinculado a la cultura en este caso. Claro, y está muy vinculado, ¿no? A eso iba, al reino visigodo, ¿no? Si no hubiera existido el reino visigodo, existiría ese título de imperator de todos los hispanos. Yo creo que es porque se sienten herederos de esa tradición. Sí, pero en realidad es un título, claro, que al final lo que viene a hacer es un poco renacer toda esa cultura romana, Porque es un título ya previamente romano, ¿sabes? Claro. Quizá el debate está ahí. ¿Qué punto es un mito? O sea, está... no me sale la palabra, que es mitologizado, pero es que eso es un palabra que no tiene sentido. Pero ¿hasta qué punto está exagerado? Eso, joder, vale. ¿Hasta qué punto está mitificado? Pues todo eso para que se legitimasen. Ese sí es un debate que yo puedo entender. Pero el hecho de que esté muy exagerado no significa que yo no crea... que hay un claro hilo conductor entre la Hispania visigoda, la Reconquista y la España de después. A ver, desde luego, en mi opinión, ¿sabes? O sea,
tú no puedes, digamos, mitificar o legitimarte en algo del pasado que no exista en absoluto. ¿Entiendes? Claro. O sea, eso es imposible. Otra cosa es el nivel de grado en el que existía, ¿no? Sí. Ahí es a lo mejor donde pudiera estar el debate, pero que algo existía, yo creo que es innegable. Y creo que si alguien lo niega es porque tiene unas ideas tan obtusas que lo quiere negar y punto, ¿no? Pero no se puede legitimar a alguien en algo que no exista, porque nadie lo comprendería. Ya. De todas formas, bueno, esto es casi... Pero bueno, es una parte nada más. En lo de cuando hablamos antes de que había naciones sin Estado, yo antes se me ha olvidado decirte que en realidad... Bueno, hay naciones, digamos, naciones en el sentido, como decían los romanos, ¿no? De natio, de, pues podemos decir, serían hoy los apaches, ¿no? Los masái, los tal, que el pueblo gitano, ¿no? Si quieres, o sea, naciones en el sentido más étnico que otra cosa, que efectivamente nunca han tenido Estado, pero es muy raro que existan naciones como, por ejemplo, cuando decimos Cataluña, es un nacionalista catalán, por ejemplo, es una nación sin Estado. Bueno, pero... Si tiene ese sentimiento nacionalista es porque sí ha tenido instituciones pasadas o porque... Y actuales, joder. No tiene un parlamento Cataluña. Bueno, sí, claro. Por supuesto. Quiero decir, pero que es muy raro que exista realmente una nación sin Estado más allá de las... O sea, sin algún tipo de institución común... yo qué sé, principados, ¿no? Había en Cataluña. También, pues eso, la Generalitat lleva no sé cuántos años, ¿no? Tal, o sea, siempre ha habido un... No sé exactamente por qué he hecho este apartado, la verdad creo que era algo... No, pero yo creo que sé por dónde vas. Mira, si... Y está muy bien tirado y yo nunca me lo había planteado, la verdad. Pero mira, ahora que lo dices, quizá el problema es cómo entendemos los estados, ¿no? Porque, claro, yo decía, hay naciones sin Estado, pero, claro, si te pones a pensar, como dices tú, dices, vale, los gitanos son una nación sin Estado. Claro, para un payo como yo, que entiende el Estado como el Estado español, pues evidentemente. Pero claro, los gitanos tienen su Estado, realmente. Pues coño, hay un patriarca, ¿no? Que dicta unas leyes, dice lo que se puede hacer, lo que no, cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, que no sé si aquí me estoy columpiando con los gitanos, ¿vale? Pero más o menos esa es la idea que tenemos un poco, ¿no? ¿Sabes sí, lo que te digo? O sea, sí, yo tampoco sé... Al final pero... sí que existe un Estado. No es un Estado como a lo mejor lo entendemos nosotros, que nosotros por Estado entendemos, pues eso, ¿no? Pues un parlamento, un senado, un rey en nuestro caso, ¿no? Un sistema judicial, tal, pero bueno, puede ser una burocracia, ¿no? Una burocracia administrativa. Sí. Claro, hay otros tipos de Estado. Pero unas instituciones comunes, yo creo que es muy raro, por ejemplo, que exista un nacionalismo europeo de estos que llaman naciones sin Estado, que no haya tenido antes unas instituciones comunes de algún tipo, ¿sabes? Eso es muy raro. Está luego en los casos, pues de estos más étnicos, más de nación en un sentido ya así más primitivo, ¿no? Pues, claro, por ejemplo, para los... Piensas que primero es el Estado, entonces. A ver, que yo te digo que ese para mí es un tema, joder, que siempre he estado ahí. No tengo la respuesta a eso. Es una respuesta complicada. Animamos a los oyentes a que se mojen. Ni siquiera en España me atrevo a decir una respuesta a eso, ¿eh? Ni siquiera me atrevo a decir si en España fue antes la nación o el Estado, porque es complicado también de resolver. Hombre, yo me mojo, yo creo que fue el Estado, ¿eh? Yo creo que sí. Ya, pero tú lo crees en un sentido que a mí sí me gusta, pero yo lo que no comparto es el mensaje este de que la nación española surge en el siglo XIX, cuando surge ese tipo de, cuando dices, claro, surge cuando surge el nacionalismo, ¿no? O sea, eso es muy simplista para mí. En el siglo XIX solamente, ¿eh? De hecho, creo que el hecho de que en el siglo XIX se haga legal, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Ahí nacen los estados modernos. Claro, y el hecho de que en el siglo XIX ya se haga legal, se ponga en la Constitución, es porque previamente ya había una concepción de nación, si no es imposible de un día para otro que de repente todo el mundo... Claro, pero eso es una definición de estado de DNI, ¿sabes? De que existe tu nación cuando existen los DNI. Pues no, tío, eso es el estado moderno que no. Pero bueno, sí, luego si quieres pasamos por ahí. No sé ni dónde nos hemos quedado. Bueno, Reconquista entonces. Yo para mí, ¿qué pinta la Reconquista con la nación española, no? Bueno, para mí es de nuevo, bueno, un acontecimiento importante que hay que tener en cuenta para los que nos interesa la nación española. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente que hay una parte del territorio que está conquistada por gente que no pertenece a esa nación española, y hay otra parte que sí entendemos que pertenece a esa nación, y lo que hace al final es luchar unida contra esa otra gente. Entonces, coño, el hecho de que haya pueblos que se unan, reinos diferentes, es porque no se unen porque sí, se unen porque comparten el objetivo, ¿no? Compartir el objetivo, que es reconquistar España, o la península ibérica, si se quiere decir, porque a lo mejor no se puede hablar de España todavía. Pues eso ya quiere decir algo, ¿no? O sea, que se unan y luchen contra un enemigo externo, pues es porque hay una unión cultural previa, ¿no?
No, hombre, por supuesto. Y a ver, si es que ¿quién le dejó entrar a los moros? Digo moros, en esta época no es por ser políticamente incorrecto, ¿vale? Es porque en esta época se hablaba de moros, o sea, no es... Sí. ¿Quién dejó entrar a los moros? El rey Rodrigo, ¿no? De los visigodos. ¿Y por qué tuvo que dejarles el rey Rodrigo entrar? Porque era el territorio que conquistaron, joder. O sea, es que los moros tenían claro que el territorio que conquistaron era España, vamos. Era de otros. No, que pertenecía a otros y ya está, si es que es así. Sí, pero sabían que era esa unidad geográfica, o sea, la península ibérica. Y luego no fue esa unidad porque lo fueron perdiendo, pero para ellos sabían que lo que conquistaron, lo que le quitaron a Rodrigo fue la península ibérica, vamos. Luego nosotros nos podemos hacer las pajas que queramos con los reinos cristianos por aquí y por allá, pero lo que ellos conquistaron y lo que luego se reconquistó, aunque esté mal decirlo, fue eso otra vez. Sí. Yo también creo que la palabra reconquista está muy bien usada en el término religioso, que no sé por qué a veces cuando la gente que dice es que ese término no está bien, claro, hombre, pero... pues al menos en el sentido religioso sí, ¿no? Pero había un territorio cristiano que fue conquistado y fue reconquistado otra vez por los cristianos. Pero el sentido religioso no vienen las pegas, al menos las pegas historiográficas, es más en el sentido político, ¿sabes? Pues fue otro motor, ¿no? O sea, sin la religión, la reconquista también era chunga. Pero bueno, a mí si me preguntas si es en la reconquista también donde nace la nación española, yo también te diría que no. De hecho, para mí este momento de la reconquista, que podríamos tildar entre el 711 y 1492, ¿no? Más o menos, que son las fechas de entrada y del fin del reino nazarí de Granada, ¿no? Es un periodo súper interesante, o sea, el que le mole, que lo estudie a saco, porque es el momento en el que nacen reinos como el reino de Castilla, joder, tan importante, y un montón de reinos pequeñitos como el reino de Galicia, el reino de León, los hermanos Sancho, toda esta movida, y ahí surgen una serie de reinos pequeñitos que empiezan a crecer. Es el momento en el que Castilla, digamos, empieza a crecer y empieza a ocupar la hegemonía dentro de la península ibérica, ¿no? Es una época interesantísima. Entonces, para mí, todo ese nacimiento y surgimiento de nuevos reinos cristianos, que es verdad que todos comparten, aquí ya sí podemos decir, una lengua y una religión, ¿no? Y una historia. O sea, que sí que hay una sí que se puede decir que hay una nación más o menos cultural, pero para mí el problema es que esos reinos surgen con diferencias a nivel de estado, todas las posibles y más, y a nivel nacional pues tiene sutilezas, ¿sabes? Que a lo mejor no se puede hablar de una cultura homogénea del todo, independientemente de que todos sean cristianos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, para mí desde luego lo que no hay es Estado. No, hay muchos estados. Claro, por eso digo que eso es lo que yo hasta ahí que como lo que no existía era un Estado cristiano, pero para mí la idea de España, como la entendemos, no es aquí cuando surge tampoco, ¿eh? O sea, la idea de España, porque en ese momento, precisamente, el hecho de que surjan esos estados, a mí me da a entender que no entienden la idea de España, ¿sabes? En ese momento. Están a otra cosa, ¿no? También quizá pues por las circunstancias, ¿no? Del momento. Bueno, sí. ¿Y de aquí a dónde nos iríamos? ¿Qué crees tú? Yo creo que nos podríamos poner 1492, a lo mejor. Católicos. Sí, bueno, ahí es donde ya España, digamos que ya... Bueno, es que no sé dónde consideras tú que nace la nación española. Hay mucha gente que considera que es aquí donde nace la nación española, con los reyes católicos. No sé, yo, pues eso te pregunto, si tú consideras que es aquí donde nace nuestra nación. Para mí, la unión dinástica de Isabel de Castilla, bueno, Isabel la Católica y Fernando de Aragón es un hecho, obviamente, que no se puede pasar por alto, ¿no? Si analizas, si quieres buscar cuándo nace la nación española, si tú pones en Google cuándo nace la nación española, me juego el cuello al que el 90% de las cosas que encuentres van a empezar con los reyes católicos. O sea, la Wikipedia sí te lo dirá, aunque también te dirá lo contrario, pero sí, te lo pondrá de primera. Ahora bien, vámonos a los hechos, ¿no? Se unen en matrimonio precisamente con el objetivo de unir el reino de Castilla al reino de Aragón, que son los dos reinos más poderosos de muchos reinos que hay en la península ibérica. Bien, perfecto. Se unen y tal. Claro, que me parece importante tener en cuenta esto, por supuestísimo. Que se está planteando una idea de España parecida a la que tenemos hoy en día. Pues sí, la verdad es que parece, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, cuando analizas un poco los hechos, en realidad al final es una unión de dos reyes, que está muy bien, sobre todo Isabel de Castilla, que es la que claramente yo creo corta el percal aquí un poco, ¿no? Y la que quiere... Sí. A mí me encanta, tengo que decirlo. Como personaje, sí. Merece un episodio para ella sola, vamos. Para mí es la mejor reina, pero no reina en el sentido de reina, sino reina / o
de la historia de España. Sí, no, es acojonante. Y bueno, y evidentemente tiene un proyecto político, ¿no? Pero claro, la realidad fue distinta al final, ¿no? Hubo una unión dinástica y bueno, pues sí, Castilla y Aragón pasan a ser aliados, pero no pasan a ser un país. Entonces tampoco podemos hablar de España. Aragón sigue manteniendo sus consejos y sus fueros y sus movidas propias. Ya, pero yo ahí discrepo. Igual que te he dicho dónde creía que estaba el embrión de la nación, ¿vale? Ahora te digo que creo que aquí está el embrión del Estado español, ¿vale? Sí, yo también, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Vale, y el hecho de que digas, pero bueno, no forman un país, pero bueno, es que si somos honestos, tío, los estados modernos no vendrían hasta siglos más tarde, o sea, dentro de lo que no eran un país, vamos a ver, es que un país como lo entendemos hoy, no existía en el mundo, claro, en esa época, ¿no? Pero mira, hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto, vamos a llamarlo el proyecto de América, ¿no? Cuando Colón llega y va a la reina, y bueno, primero va a Portugal, le dicen que se peine, y va a hablar con Isabel, y Isabel le da el sí, ¿no? Le financia el viaje y tal. Isabel, cuando firma ese acuerdo con Cristóbal Colón, matiza muy claramente, ella, que todo lo que se saque de allí es solo y exclusivamente para Castilla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ella quería sacar este acuerdo solo para Castilla es porque ella en su mente entendía su reino como el de Castilla, ¿sabes? No como España. Ya no habla de que las riquezas son para Castilla y para Aragón. ¿Entiendes lo que te digo? Ahí yo creo que se ve muy bien, tío, la mentalidad del momento, ¿sabes? En ese acuerdo es cojonudo. Ese acuerdo se ve perfectamente como ella se esfuerza muchísimo para que todas las ganancias, riquezas y tierras pertenezcan a Castilla, no a España. Ya. ¿Sabes? Bueno, sí, eso es un... A ver, claro, no tengo nada que eso es muy... que objetar a ese argumento. Lo que sí, por ejemplo, sabemos, por decir... No es una objeción al argumento porque no tengo cómo. Pero sí te digo, sí que se crearon alguna serie de instituciones comunes que pueden parecer alguna tontería, pero, por ejemplo, la Inquisición española. Sí. Parece una tontería, pero la Inquisición española tenía jurisdicción en los reinos de la península, ¿sabes? ¿Sabes cómo lo definía un tío que leo mucho yo, tío? Como el FBI de su momento, ¿no? Porque podía moverse por los diferentes Correcto, estados. Y además, claro, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no era la Inquisición era un tribunal sobre todo para mantener la sangre pura, digamos, o sea, para establecer la jerarquía racial, o sea, por ejemplo, que no pasase un judío falsamente por cristiano, ¿sabes? Y, en fin, todo esto, ¿no? Era un los cristianos nuevos, los cristianos viejos, toda esta cosa, ¿sabes? En realidad eran cosas de sangre, ¿eh? No de... Tú para ser cristiano viejo tenías que tener 3 abuelos, o, ¿no? Un tatarabuelo cristiano, por lo menos, ¿no? Eso al fin y al cabo es más genético que religioso, si nos ponemos a... 8 apellidos vascos, ¿no? Como la peli. Sí, y a diferencia de lo que cree mucha gente, en realidad la Inquisición no iba por los infieles, iba por los herejes, que son cosas distintas. Los herejes eran católicos que pasaban a... La diferencia, perdona, yo no la conozco. Pues que el hereje tiene que ser previamente cristiano, ¿sabes? Eso es un traidor, por decirlo así. Sí, por decirlo así, un ejemplo. ¿Y por qué decían que perseguía judíos? Dice, bueno, es que no perseguían a falsos conversos. Porque claro, si tú te conviertes y luego no te has convertido realmente, eres un hereje, ¿sabes? No un infiel, pero tú si eras musulmán, la Inquisición no tenía nada que ver contigo. O sea, la Inquisición iba por católicos. Ya. ¿Sabes? Bueno, pues pero nada, era una curiosidad. Sí, no, está bien, yo no lo sabía. Y la policía de caminos, que no me acuerdo, sé que lo estudié de pequeño, macho. Es la primera policía de la historia, sí. Sí, que eso es una institución común también que se creó en los dos reinos, ¿no? Muy curioso eso, sí. A ver, yo te compro, y además te lo he dicho antes, estoy de acuerdo contigo en que este es el embrión del Estado español. Pero como te he dicho antes, para mí primero es el Estado y luego la nación, por eso no entiendo que todavía haya una nación española, ¿sabes? Creo que lo que se está haciendo aquí es crear un Estado que sí que abarque la península ibérica y luego vendrá la nación, ¿sabes? Eso es como yo lo veo. Pero aquí sí que te compro que este es el nacimiento para mí del Estado español, ¿no? Y creo que eso es algo indudable, independientemente de que mantengan instituciones políticas diferentes. Pero sí que es cierto lo que te decía, ¿no? Que si te vas a la paleografía, ¿no? A la ciencia que estudia la escritura de aquel momento, pues ves este tipo de cosas. El Acuerdo de América, el Acuerdo de las Indias, vamos, se llamaba, que es muy clarificador, ¿no? Como la reina tira para Castilla y no le quiere dejar nada a su marido y su reino, ¿no? Y además incluso
se puede atisbar un cierto desprecio incluso, ¿no? De que Aragón nada, ¿no? O sea, hay incluso como, vamos, se ve clarísimo que ella es castellana, ¿no? Sí, de todas formas, luego cuando murió, porque creo que murió primero Isabel, ¿no? Sí. La verdad que se portó, o sea, él estuvo a la altura. Yo como españolista lo digo, vale, ya me pongo... Estuvo a la altura, ¿no? El Fernando, a la hora de seguir con el reino. Muy buen rey. Lo que pasa que Isabel dejó más a su hijo que a su propio marido. O sea, es curioso eso también, ¿sabes? Es bueno, el tema... Pero bueno, eso lo vemos. Pero vamos. Bueno, total, yo esa sería un poco mi opinión. Para ti, sin embargo, aquí ya hay una nación, ¿no? Sí, de hecho yo estoy seguro que los reyes católicos, cuando llegó a 1492 y conquistaron Granada, yo estoy seguro que ellos eran plenamente conscientes de que habían finalizado una reconquista. Sé que hay discusión académica, tal, ya me ves muy pillado con eso, ¿no? Pero sé que los reyes católicos cuando acabaron dijeron... Se acabó la reconquista. Ya. Estoy seguro de que en su interior sabían que era una reconquista. O sea, por eso me jode un poco ese mensaje, ¿sabes? O sea, es que esa victoria es, claro, es que eso es muy polémico. Porque esa victoria, hay gente que piensa que está ultra mitificada, otros que no. Sí, pues yo lo que sé es que en Europa se celebró, ¿eh? No, esa es una victoria llena de simbolismo, ¿eh? Para la cristiandad y en el Vaticano no sé, se hizo no sé qué, no me acuerdo, pero sé que se hicieron cosas. ¿Tú piensas que es la expulsión del último reducto importante musulmán en Europa? Claro, ¿no? Es que fue... Y yo estoy seguro que ahora con nuestra mentalidad, no sé, podemos ponernos muy técnicos y decir, claro, es que... la reconquista no es el nombre adecuado, pero yo sé que esto es algo muy, en el fondo, la reconquista fue un mito que decía, mira, nos han quitado tierra los sarracenos, ¿vale? Los moros, los infieles, y la hemos recuperado y no sé. Bueno, es una reconquista, sí, tío. Pero se entiende lo que quieres decir, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta, yo creo también. Pero bueno, digamos que pasados los reyes católicos, pues estaría Juana la Loca, ¿no? Que es su hija. Antes he dicho hijo, me he equivocado. Era su hija. Y bueno, y ella ya sabéis que se casó con este tal Felipe, que era muy guapete y tal. El pibe la palmó, la piba se volvió loca. Bueno, no sabemos muy bien qué pasó. Ya quizá hagamos un programa solo para Juana la Loca, que a mí me parece un personaje interesantísimo, igual que su madre. Pero lo importante realmente es el hijo de esta señora, ¿no? Que es Carlos I. Carlos I, el emperador, vamos. Y aquí sí que habría que hacer un pequeño paréntesis, yo creo, ¿no? Porque aquí yo creo que hay un cambio importante, ¿no? Porque al igual que os decía que vemos en Isabel y Fernando, en la paleografía del momento, en los títulos y tal, una diferenciación clara entre Castilla y Aragón, con Carlos I ya es el emperador, ¿no? Este tío, al hereda la hostia puta, porque hereda todo lo de Felipe el Hermoso y todo lo de Juana la Loca. O sea, hereda media Europa, así hablando rápido, ¿vale? Y toda América, de lo que se había conquistado, y Castilla. Sí, todo lo de los Habsburgos, ¿no? Ahí es claro, cuando ya entran en acción. Es el primer Austria mayor que se llama, y este tío ya, nada más coger el trono, tiene una cantidad de territorio inmenso. Yo creo que esa cantidad de territorio tan grande, tan inmensa, hace que no se tenga perspectiva ya de Castilla, Aragón y la hostia, ¿sabes? Y eso es un punto importante. Ya, claro. Eso es un punto importante. Quizás... A ver, es el primer momento en la historia de la humanidad donde hay un imperio en el que no se pone el sol, ¿no? En los 5 continentes. Es el primer imperio que tuvo territorio en los 5 continentes. Claro, nunca antes jamás. Eso es, a mí como español, yo qué sé, me gusta pensarlo, ¿vale? Es el primer momento en la historia en el que hay un imperio global, vamos. Pues yo creo que efectivamente esto es un hecho muy a tener en cuenta, del que se habla poco cuando se habla de la nación española, pero coño, es que es el primer momento en el que ya es el emperador y ya no se habla tanto de Castilla y Aragón. Pero el proceso se culmina con su hijo, que es Felipe II, que ahí es donde yo ya te digo que sí. Ahí para mí ya sí. Es que otra cosa ya, ¿sabes? De hecho el padre tuvo problemas con el pueblo porque no se españolizaba realmente. Los comuneros de Castilla, no sé si conoces sí, el acontecimiento, puede tener muchas causas y podemos discutir muchísimo sobre por qué surgieron, pero hay un claro clamor castellano contra el extranjero rey que no habla castellano. Sí, que se perdía la esencia. Que pone como ministro, si se me permite el término de ministro, porque en algún momento tenía otros términos, y que pone como consejeros reales a extranjeros, ¿no? Y entonces los castellanos salen y dicen, ¿pero qué coño es esto? Coño, pues si hay castellanos criticando que haya extranjeros en el trono, es porque hay algo de nación ahí ya, es muy importante, ¿no? No, claro. No sé hasta qué punto con un aragonés se hubieran puesto así, ¿no? Claro, bueno, en Aragón tuvieron las Germanías Valencianas, que tuvieron un carácter parecido, ¿eh? Tuvieron un cierto carácter parecido, más musulmán, mucho más musulmán el proceso, porque seguía habiendo una fuerte connotación con eso y tal, pero
también hubo una especie de, digamos, rebelión nacionalista. O sea, los comuneros de Castilla lo entiendo mucho más como una rebelión nacionalista, ¿eh? Es una llamada de atención a un rey que no habla castellano, que es extranjero, a decirle, que estás aquí en España. Y sí, que se estaba globalizando, tío. Claro. Es un poco... Era el movimiento antiglobalización de la época. Evidentemente, tío, todos conocen las causas de que el rey subió los impuestos para proclamarse emperador, etcétera, de toda esa mierda. Pero es cierto también que los castellanos, una de sus digamos, de sus demandas era que el rey hablase castellano. O sea, esto era así. Entonces, coño, me parece correcta, ¿eh? A mí me gusta mucho entender el proceso de nacimiento de España. Me gusta mucho entenderlo, y sé que esto es súper polémico y que a lo mejor no vas a estar de acuerdo, pero creo que es Castilla la que hace a España, ¿eh? No, pero ¿por qué no? Pero si eso está, pero eso es un poco como Prusia con Alemania, ¿no? Sí, pero es algo que es o como Inglaterra con Reino Unido, aunque Reino Unido no es una nación propiamente dicho, ¿no? Pero sería Inglaterra dentro del Reino Unido, Prusia dentro de... Pues yo creo que es Castilla, y además se ve muy claro, ¿no? En estos comuneros cómo dicen, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Pero a ver, si es que además Castilla es el que sostenía los tercios, la que sostenía la conquista, la que, bueno, luego también la que se llevaba las prebendas, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir que por supuesto que era Castilla, eso para mí no es polémico en absoluto, o sea, podrá ser... Se te oye un poco ahora de lejos ahí, no sé si... Sí, porque he tenido Vale, no pasa nada. Y nada, y luego simplemente decir también que, bueno, digamos que acudiendo un poquito al momento, es también llamativo a la hora de analizar el tema de la nación, que Felipe II, el prudente llamado, también conocido, ¿no? Para mí el mejor rey, de los mejores reyes de la historia del mundo, no solo de España, pero bueno, es una cosa mía. Sí, a mí también me gusta. Una especial devoción por Felipe II, pero en sus títulos es el primer rey de la monarquía hispánica que ya no tiene, por ejemplo, si acudimos a Isabel de Castilla o a Carlos I, en sus títulos siempre estaba rey de Castilla, señor de Aragón, rey de Jaén, rey de no sé qué, tal, como todos los territorios diferentes que antiguamente habían sido reinos taifas y tal, de Granada, de Navarra, se mencionaban todos por separado. Bueno, Felipe II, en sus títulos, en cuanto a lo que tienen que ver a España, es rey de España. Ya está, no pone nada más. Y eso, yo creo que es un intento otra vez, ¿no? Yo creo que está puesto a propósito, ¿no? Es una forma de decir, ya está, sí. Esto es España, ¿no? Y eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. No, a ver, pero eso ya sería una prueba irrefutable de que en ese momento, por supuesto que España es una nación, pero vamos, eso ya, quiero decir. Curioso porque en algunos escritos, ¿sabes? Esto me llamó mucho la atención. Se le llama rey de España y de las Indias y de todo lo demás, de Sicilia, de no sé qué, pero bueno, solo nos interesa España. Y en otros casos se le dice solo rey de España y no se menciona a las Indias. Algunos historiadores dicen que cuando se dice solo rey de España, en España se incluían también a América. Bueno, ¿sabes? Es que es posible porque, por ejemplo, ya más tarde en la Constitución de Cádiz, ¿no? Esta de 1812, cuando se habla de los españoles, se habla de los españoles de ambos hemisferios, ¿sabes? Sí. O hemisferio se dice, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, de América. O de ambos, vamos, de ambas partes del Atlántico. Sí. No sé exactamente cómo lo dijo, pero se refiere a los españoles, por eso puede ser que sí, porque además nosotros no teníamos un sistema colonial tan... Claro, pero en ese caso sería curioso, porque digamos que estaríamos viendo algo muy raro, ¿no? Que es que, digamos que la metrópoli... Es que claro, es que el tema del colonialismo y España es complejo, porque España, si lo entendemos como cuando se refiere a España, también a las Indias... como se llamaba antiguamente, que todos sabemos que es América, ¿vale? Pero claro, si lo que quiere hacer España es considerarles también españoles, hostia, ¿no? Eso es una no, bueno, pero de todas formas aquí me jode, ¿vale? Voy a hacer un poco de abogado del diablo no contra España, pero bueno. En realidad sí, puede ser que existiera, que consideraran españoles a ambos hemisferios, a ambos ciudadanos de cada parte, pero había una jerarquía racial claramente en el imperio. Sí. A nivel o sea, quiero decir, sí. Español era un criollo en América, ¿sabes? Que era una minoría muy minoritaria. Luego, por ejemplo, el mestizo, el mulato. Mulato, por ejemplo, era... Bueno, lo que es, ¿no? Un negro y un blanco, pero era algo peyorativo, ¿no? Sí, pero a nivel legal no tenían un trato de colonia, ¿no? Sí, como entendemos las colonias inglesas, por ejemplo, ¿sabes? No, pero porque eran... No había un... O sea, no era un sistema como los ingleses ni nada, ni como el colonialismo del siglo XIX, ¿no? O de principios del XX. No era eso. Pero sí que había una jerarquía racial, joder, o sea... No, que sí, eso lo sabe todo el mundo, joder, que el tema de los criollos y tal... Pero además, es que lo vi en Wikipedia hace poco, que hay una lista como de 20 posibilidades distintas. Es un canteo. Con que si un mulato con un negro con un... Sí. De hecho, la palabra mulato es peyorativa, macho, porque
mulato viene de mula, Sí. tío. Que es pues cuando un caballo tiene un hijo con un burro, ¿no? Fíjate, eso es peyorativo, ¿no? No puede haber nada más. Yo qué sé. Sí. Bueno, y también añadir rápidamente que también hay veces que aparece Felipe II con el título, bueno, y sus sucesores, que ya serían los Austrias menores, ¿no? Se les llama, con el título del Rey de las Españas, ¿no? En plural. También, obviamente, refiriéndose a todo el vasto imperio, ¿no? Bueno, Sí. yo creo que de Felipe II, que yo creo que queda claro lo que opinamos, para mí ahí ya sí, yo creo que... Sí, a mí me gusta un tío ahí va parco, España. austero, Sí, católico, sí. español. Bueno, y también un hecho que hemos pasado por alto, Nacho P., que él traslada su residencia a Madrid. Ah, sí, la corte, claro. Eso no creo tampoco que fuese por capricho de él, de que le gustase más Madrid que Galicia, yo que sé. Tengo entendido que es porque había tanta entre Alcalá de Henares, tú sabrás un poco más, pero bueno, había mucha discusión y entonces para que no hubiera una gran discusión, Felipe II puso una ciudad que a nadie le importaba. Pero ¿no te parece un intento de alguna forma, claro, digamos, bueno, centralizar un poco las cosas, ¿sabes? Sí, centralizar y calmar y Pues controlar. ahí se ve también, ¿no? Un espíritu nacional, Sí. o sea, de decir, bueno, vamos a poner un sitio que no moleste a nadie porque todos formamos parte de esto, ¿no? Sí, claro, no, o a mí sea, también me gusta Felipe II. también. Bueno, yo creo que de aquí, si tú no opinas lo contrario, nos deberíamos ir ya a los Borbones, a lo mejor, porque para mí es importante la guerra de sucesión. Sí. Felipe d'Anjou, Felipe, Sí. Felipe V. Sí, bueno, eso básicamente fue una centralización al albor de las monarquías absolutistas que estaban surgiendo en Europa, ¿no? Digamos. Para mí con Felipe d'Anjou ya no hay duda, ¿eh? O sea, para mí en ese momento, cuando acaba la guerra de sucesión, hay una cosa muy importante que hace él con lo que se llamaron los decretos de Nueva Planta, que es que cuando él gana la guerra civil que hubo, porque fue una guerra civil realmente, cuando él vence, él proclama los decretos de Nueva Planta, y de las primeras cosas que hace es suprimir prácticamente o quitarles el poder, casi todo el poder, a todas las instituciones políticas propias de los diferentes reinos que no eran de Castilla. Y lo que hace es llevar el sistema castellano político a todos esos reinos. Entonces ahí ya yo creo que no es discutible que lo que se está construyendo es un estado central que no puede ser construido si no hay una nación ya española. Ahí ya es la formación de los estados nacionales. Sí, ahí yo Pero- creo que sí que podemos entenderlo más como estado moderno ya. Pero a mí me jode cuando hablo con gente que pues eso, que me da a entender que la nación española existe cuando existen los estados, cuando en realidad no. Yo creo que la formación de estados nacionales tiene más que ver con la formación de estados modernos que con la formación de naciones. Uh-huh. O sea, no creo que España exactamente, pero porque en realidad en esa época ya pues la guerra era más entre naciones, ya los estados pues era todo más a lo bestia, vamos. Entonces los estados se hicieron modernos porque no había otra había que recaudar más, gastar más, Sí, o sea, sí, total. pero creo que no tiene nada que ver con que existiese o no o sea, España por supuesto que no lo digo por ti, sino por mucha gente que yo encuentro que da a entender que no, que las naciones existen desde que existen los estados nacionales modernos. Y a mí esa visión es la que no me gusta nada, me parece muy simple, vamos. Sí, total. Pero vamos, que... O sea, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Y creo que es una forma de verlo muy ventajista, ¿no? Porque al final no te pones en la situación del momento de histórica, sino que lo miras desde tu perspectiva. Claro, ¿cómo va a actual, existir un joder. estado nacional en la Edad Media? Y O sea, la primera regla de la historia, coño, es intentar empatizar cronológicamente, ¿sabes? Claro, no, bastante. no coger en 2020 cómo entiendes el mundo y analizar el pasado, porque así pasan cosas como defenestrar la Edad Media y ese tipo de cosas que a mí me parecen aberrantes, ¿no? O sea, sí. pero La bueno, propia edad Media es un término sí, ya peyorativo, si te das lo cuenta, ¿no? podemos hablar en otro capítulo, pero sí, Sí, desde sí. luego. Sí, vamos. Bueno, y bueno, llevamos ya una horaza, ¿eh? Si quieres, nos saltamos un poco todo esto, pero vamos, estamos más o menos de acuerdo en que con Felipe d'Anjou, la guerra de sucesión, ahí ya hablamos de una España. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso? De que ahí... Sí, la centralización Bueno, tú y ibas eso. antes, vamos, pero bueno. Que ahí para mí ya hay una España clara. Yo no me iría tanto al siglo XIX. De hecho, para mí que en el siglo XIX esto ya se plantee como algo normal en la Constitución es porque ya previamente había una nación, ¿no? Y bueno, se ve muy bien en Carlos III también, el que llamaron el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Que es una persona ya que habla de España claramente. Sí, no, y ya ahí en las Sí. monedas ponían rey de España, porque Sí. yo tengo monedas en casa de esas, o sea, que lo sé. Sí. Pues bueno, por cerrar un poco, porque se nos ha ido un poco el tiempo, vamos a saltarnos muy rápidamente el siglo XIX, desgraciadamente, aunque es un siglo que, joder... Se puede hacer un capítulo del nacionalismo español, Sí. del siglo del nacionalismo, Vamos algo a así. hablar del siglo XIX exclusivamente. O incluso de los nacionalismos en la península, Sí. tanto hablar del catalán como el español. Sí, de todos, estaría guay, la verdad. A mí me molaría. Pero
por cerrar un poco, evidentemente en el siglo XIX ya todos sabemos la Constitución, ahí ya España está clarísimo, a pesar de que hay conflictos, bueno, los hay con Cataluña, con Euskadi, etcétera, etcétera, pero bueno, ya la nación es algo evidente, ¿no? Pero, por cerrar muy rápido, a día de hoy, 2020, ¿cómo está la nación española? ¿Cómo crees tú? Yo la veo... Bueno, yo creo que está siendo atacada, sinceramente. Sé que suena muy aquí Jiménez Los Santos, ¿vale? Lo siento, pero es así. Creo que está siendo atacada, tanto a nivel conceptual como a nivel material, vamos. No quiero ponerme aquí, a ver, creo que sobrevivirá porque, como dijo Bismarck, que seguro que no lo dijo él, ¿vale? Pero España es la nación más fuerte del mundo, ¿no? Porque lleva 500 años queriendo destruirse y todavía no lo ha conseguido. La reina, O sea, que... la reina de Inglaterra dijo también que, creo, no sé si, pero creo que sí. Sí, bueno, reina, sí. Dijo que la nación española era la más grande de todos los tiempos porque hay 46 millones de personas, hay 46 millones de ladrones y sigue existiendo. Joder, tío. No, pero seguro que algo de razón tiene. O sea, me jode, pero putos ingleses. Pero bueno, pues sí. Que hablen de robar los ingleses, que bueno. Yo comparto contigo que es una de las naciones para mí, y creo que esto de verdad, que obviamente estaría influenciado por ser español, pero intento ser objetivo. Creo que es una de las naciones más importantes que ha habido en la historia. Y yo creo que nos deberíamos de sentir muy orgullosos de algunas cosas y de otras por no tanto, obviamente, como todo. Y creo que actualmente en el 2020 pues es probablemente, desgraciadamente creo, la nación de Europa que más daño está sufriendo a nivel interno. Que ya no es que digas tú, los ingleses están con su leyenda negra, los franceses, no, es que es a nivel interno, bueno, sentimos una cierta vergüenza, ¿no? Y de ser españoles y de decirlo. Y aparte también, tío, se ve muy claro que no nos ponemos muy de acuerdo, ¿no? En qué es la nación española, y eso es porque se está tambaleando el concepto en sí, ¿no? Y es triste. Una historia muy concreta también, ¿no? O sea, yo qué sé, no hemos llevado la historia en los últimos siglos paralela a Europa. Nuestra revolución industrial ha sido más tarde. El tema del franquismo ha hecho que... El franquismo lo hemos pasado por alto, pero el franquismo debería que hacerle un capítulo también. Pero yo creo que el franquismo y su mitificación, el romanticismo franquista de la nación española, todo eso ha hecho mucho daño, quiero decir, en el sentido de relacionarnos con el término de nación, ¿no? Española, ¿no? No, evidentemente yo creo que ha hecho daño. Yo no soy una persona especialmente antifranquista, quiero decir, no soy militante de nada ni nada, ¿no? Pero sí se puede reconocer que ha hecho daño en el sentido de que, pues si tú estás 40 años identificándote con la policía, el ejército, la bandera y con las instituciones de un país, pues los enemigos de esa dictadura, quieras que no, es imposible que no cojan cierto rechazo a esos símbolos. Pero yo no digo tampoco que sea, o sea, quiero decir, no me parece raro que un país como España tenga esos símbolos, o sea, y yo creo que con el tiempo, pues ya, por ejemplo, cuando España ganó el Mundial, yo veía un montón de chavales de 15 años con banderas de España, en fin, que supongo que con el tiempo morirán esas generaciones y que todo será distinto, hombre. Sí. Pero tenemos una historia muy reciente, muy tal, que lleva a esto también un poco. Totalmente de acuerdo, tío, lo has explicado súper bien. Yo creo que tiene mucho que ver con el uso exagerado de los símbolos, ¿no? Por parte del Estado franquista. Y claro, eso generó rechazo a nuestros padres, es evidente. Y eso pues lo hemos mamado. Y yo creo que tiene que pasar tiempo. Yo creo que nuestros hijos ya no tendrán eso, ¿no? A lo mejor. Sí. Pero... No, y es como, por ejemplo, en España la derecha se identifica mucho con la Guardia Civil, la policía, sí, tal, no sé qué. Y tú ves la derecha, por ejemplo, en Estados Unidos, que un tío de derecha te dice, aléjate a los federales de mí, ¿sabes? Como el Estado central, aléjalo. Porque en España, como estamos identificados el Estado con Franco, pues, o las instituciones así, policía, ejército, tal, pues como que la derecha pues se siente acercado. Pero en Estados Unidos es al revés, como el Estado siempre ha sido el enemigo de la derecha, pues es al revés. Pero eso es algo como de la idiosincrasia española, vamos. Sí, forma parte de nosotros. Es parte de la nación, es parte de la nación. En Francia los izquierdistas salen con las banderas de Francia, sí, con la marsellesa. Es que la Revolución Francesa, joder, eso está vinculado. Es un mito para la izquierda. Claro, por Dios, sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo y os enviamos un saludito y muchísimo ánimo para otra semana más de confinamiento hasta que llegue el segundo capitulazo de Historia Escoria. Nos vemos la semana que viene, compañeros. Chao. Esto ha sido Basura Postmoderna. No te olvides de dejar tu absurdo comentario basura y recuerda, la semana que viene volveremos con más y peor contenido. Si quieres, puedes participar en nuestro podcast enviándonos un audio, una nota de voz a través de WhatsApp al número de teléfono que os voy a dar a continuación.
Eso sí, tener en cuenta que el mensaje tiene que escucharse correctamente, ni demasiado alto ni demasiado bajo, y que no exceda más de 1 minuto o 2 de duración como máximo. Podéis hacernos una pregunta a uno de nosotros en concreto, una pregunta en general, o si lo preferís podéis simplemente soltar vuestro speech, ¿no? Eso sí, adecuaros al tiempo que os decimos. El número de teléfono es 666 30 26 47. Recordad que tenéis que poner más 34 si llamáis desde fuera de España, y lo voy a repetir por si no os ha dado tiempo a cogerlo, es el número 666 30 26 47. Esperamos vuestro mensaje.